Cuando coleccionamos o reunimos objetos, lo que estamos haciendo es formar un conjunto. Entonces, intuitivamente, un conjunto es una colección de objetos. A los objetos que conforman un conjunto se llaman elementos del conjunto. Aunque los conjuntos con los que trabajaremos con mayor frecuencia son conjuntos de números, deben tener en mente que un conjunto es toda colección de objetos, cualquiera que sea la naturaleza de estos. Por ejemplo, podemos hablar del conjunto de los alumnos de matemáticas básicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso, los objetos que forman este conjunto son seres humanos, pero también podemos hablar del conjunto de estos animales. Podemos imaginar a un conjunto como un saco o una bolsa que contiene cosas, a menudo llamadas elementos. Estos elementos son desde luego distintos de los conjuntos que los contienen. Como tales, se les puede agregar o quitar elementos, se les puede comparar, contar, etc. Para denotar a un conjunto, usualmente se utilizan las letras mayúsculas, y para sus elementos se usan letras minúsculas. Ahora, si C es un conjunto y X es un elemento de C, se dice que X pertenece a C y se denota de esta manera. También decimos que C contiene a X. Si X no pertenece al conjunto C, se usa esta notación. Por ejemplo, sea X el conjunto de los primeros 5 números naturales. Como 2 es un elemento de X, entonces 2 pertenece al conjunto X. El número 3 también pertenece al conjunto X, porque también es uno de sus elementos. Lo mismo para los otros elementos de X. Sin embargo, como los únicos elementos de X son estos 5 números encerrados en un círculo, entonces 7 no pertenece al conjunto X. En general, cualquier número natural mayor o igual a 6 no pertenece al conjunto X. Por ejemplo, 9 no pertenece al conjunto X. En general, un conjunto formado por un número pequeño de objetos se denota o se representa por una lista de sus elementos, separados por comas y encerrada entre llaves. Por ejemplo, el conjunto de las vocales podemos representarlo de esta manera. Un conjunto que se puede enumerar o escribir en una lista todos sus elementos, como en nuestro ejemplo, se dice que está definido por extensión. Hay conjuntos que no se pueden describir con una lista, ya sea porque son infinitos o porque son de difícil descripción. Por ejemplo, si hace el conjunto de los números naturales, lo más cercano a una representación de A por extensión es como este. Esta representación no es precisa, aunque en este caso sí da idea de qué conjunto estamos hablando. Sin embargo, el conjunto de los números reales, aparte de ser infinito, no lo podemos escribir ordenadamente. Para este tipo de conjuntos, se prefiere la representación por comprensión, que consiste en describir al conjunto por alguna propiedad que caracteriza cada uno de los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, nuestro conjunto A de los números naturales se puede escribir por comprensión de la siguiente manera. El símbolo X que estamos usando para denotar los elementos de A no tiene importancia porque de igual manera podemos emplear cualquier otra letra del abecedario. Los 2 puntos se lee tal que. Así que este conjunto A, definido por comprensión, se lee A es el conjunto de todos los X, tales que X es un número natural. Si B es el conjunto de las vocales, entonces B se puede representar por comprensión de la siguiente manera. Puede ocurrir que algún elemento de un conjunto también sea un conjunto. Por ejemplo, este conjunto tiene 4 elementos, 2 de los cuales son conjuntos. Con este ejemplo, podemos incluso considerar que en nuestra teoría no hay objetos que no sean conjuntos. Al definir un conjunto, es muy importante que quede muy claro qué objetos pertenecen y qué objetos no pertenecen a él, porque de esta manera podemos hablar, por ejemplo, de la igualdad de los conjuntos. En este caso, decimos que 2 conjuntos son iguales si y solamente si tienen los mismos elementos. Por ejemplo, estos 2 conjuntos son iguales, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Lo único que hemos hecho aquí
es describir a los elementos de un mismo conjunto de dos maneras diferentes. Con este ejemplo, vemos que lo que caracteriza a un conjunto son sus elementos. Además, con esto, también podemos deducir que dos conjuntos son distintos si existe un elemento que pertenece a uno de ellos, pero no al otro. Por ejemplo, si C es este conjunto, entonces A y C son distintos, porque 5 es un elemento de C que no pertenece al conjunto A. Dado que un conjunto queda determinado por los objetos que contiene, el orden en la lista y las repeticiones no cuentan, de tal manera que estos conjuntos son tres maneras de denotar a un mismo conjunto, a saber, el conjunto cuyos únicos elementos son A y B.